al tablero con el IME. Vamos a hablar de detección de mentiras. Entonces, bueno, pues una de las primeras cosas que vamos a ver pues es pues qué es la mentira, ¿no? El origen de las mentiras. Entonces, una de las preguntas que hacíamos en la publicidad que se hizo para esta charla era cuál es la base de la mentira. Y entonces la base de la mentira es la empatía. La gente generalmente suele pensar que pues la empatía es un asunto muy altruista y muy ponerse en los zapatos del otro, y sí, tienen razón, pero una de las características de la empatía también hace parte de la mentira. O sea, hablamos de la teoría de la mente, ¿sí? De la empatía cognitiva. Este tipo de empatía lo que permite es que nosotros podamos diferenciar nuestra mente de otra mente, es decir, que nosotros sepamos que, que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, pues puede ser diferente a lo que el otro quiere, siente y piensa. Entonces esto es la teoría de la mente, que nosotros más o menos a la edad de 4 años empezamos a adquirir esta teoría porque no nacemos con ella, y entonces a esa edad más o menos pues podemos saber y diferenciar que nuestra mente no es la misma que la del otro. Esto se hace con una prueba que se llama la prueba de Sally, que ustedes la pueden pues consultar en internet. La prueba de Sally, que es muy sencillo, consiste en hacer un ejercicio con una canastica y dos muñequitas, y entonces pues están las dos muñequitas ven que arrojan una bola en una de las canastas, y bueno, luego una se va y vuelve. Cuando vuelve, pues ya una de las muñequitas pues ha cambiado la bola de sitio. Entonces le preguntan al niño pues que dónde piensa que va a buscar Sally, la que se fue, la bolita. Y entonces, dependiendo del niño, de la edad, va a responder que la niña va a buscar en el sitio que ya sabía, o va a buscar en el sitio donde originalmente está la pelotica, que fue donde la cambió la otra. Simplemente el niño va a contestar una cosa o la otra. Si tiene teoría de la mente, se puede poner en la mente del otro, en la mente del muñequito, y decir, yo no vi que la muñequita la cambiara, por lo tanto debe estar en el mismo lugar. Y si no tiene todavía desarrollada esta teoría, pues va a decir que está en el mismo lugar donde pues suponemos que estaba, porque no se puede, va a decir que está en el otro lugar donde ya no está, porque no puede ponerse en la mente del otro como para pensar eh, que pues que ha cambiado. Bien, busquen esta teoría de la mente, el videito de Sally, para que lo entiendan mejor. Es un ejercicio muy sencillo que se hace pues con los niños para descubrir si ya tienen teoría de mente o no. Bien, entonces la teoría de la mente es la que nos ayuda a comprender la cabeza del otro. Entonces, por tanto, si no tenemos bien desarrollada la teoría de la mente, como ocurre pues con algunos rasgos mm, de de autismo, ¿sí? Si no lo hacemos bien, pues no vamos a poder hacer mentiras elaboradas, ¿listo? Entonces también está la teoría de la simulación, que esto ya tiene que ver con otro tipo de empatía que tenemos, que es la empatía emocional. Esta empatía nos permite dar una respuesta emocional adecuada al estado emocional del otro. O sea que si el otro está triste y yo llego, pues entonces me pongo triste con él, o si está alegre y viene, pues también me pongo alegre con esta persona. Entonces esta es la teoría de la simulación, que yo en mi cabeza simulo los estados de ánimo, las emociones del otro. ¿Listo? Entonces, ojo que se confunde mucho pues la empatía con siempre algo muy bueno, algo altruista, y no siempre es así. Qué pena que por aquí pasaron unos buses. Bueno, y entonces, bueno, la teoría, ya sabemos que existen estos dos tipos de empatía, y el origen o sea, la mentira tiene como origen la empatía. La empatía es la que nos sirve para mentir, pero la empatía cognitiva. De hecho, los psicópatas tienen desarrollada esta empatía. Dicen que los psicópatas no tienen empatía. Pues bueno, no tienen empatía emocional, por eso son inconmovibles, porque no se ponen a sentir lo que siente el otro, pero sí tienen empatía cognitiva, es decir, que saben qué es lo que piensa el otro, saben qué es lo que que puede saber el otro si sigue preguntando, etcétera, etcétera. O sea que sí comprenden la mente del otro. Bueno, hay dos grandes rasgos de mentiras. Hay dos
hay dos diferentes tipos de mentiras. Déjenme yo como esto por aquí. Hay dos diferentes tipos de mentiras. Uno es el ocultamiento y el otro es el falseamiento. ¿Sí? Estos son dos grandes grupos. También existe un tipo de mentira que se llama por referencia indirecta. Y este es como que alguien me pregunta, alguien me invita a su exposición de arte y entonces yo le veo los cuadros y pues, puede que no me gusten mucho, pero entonces mi amigo viene y me pregunta, hey Diego, ¿y qué te parecieron estos cuadros? Y entonces yo le digo, oh, Juan, no, la gente está hablando mucho de ti. O sea que no le digo finalmente lo que me está preguntando, entonces lo mando para otra situación. Entonces bien, están ocultar y falsear. El punto común de estas dos es que hay un propósito deliberado por engañar al otro, por falsear, ¿sí? Aquí es muy importante hacer la claridad que sea una mentira en cuanto a la persona que está emitiendo la comunicación, pues conozca la realidad y tenga una intención deliberada de falsearla, de ocultarla, de torcerla. ¿Sí? Entonces es importante hacer pues como esa claridad porque pues ahora los actores pues salen a hacer sus escenas convencidos y metidos en su papel. Entonces, esta es una mentira a la que todos estamos acudiendo, es decir, todos estamos pues deseando que nos mientan con sus papeles y nos hagan vivir emociones y tal. Entonces, es preciso decir, o por ejemplo, también un loco que puede decir, ah, no, pues yo soy Napoleón. Y pues en realidad no es Napoleón, pero él cree que es Napoleón. Entonces, ahí no hay mentira, ¿sí? O por ejemplo, una persona que trabaja para alguien y entonces, digamos, trabajan para mí y yo les digo, ay, vayan y vendan esto, que esto les va a curar a todas las personas que se lo unten, pues les va a curar el cáncer. Y entonces yo le digo a estas personas que hagan esto y estas personas se convencen de que realmente lo que yo vendo pues cura esta enfermedad y ellos van convencidos a vender. Entonces yo estarán diciendo una mentira, pero como no lo saben, como están convencidos, pues no se va a reflejar en su comportamiento no verbal. Entonces, bien, los mentirosos generalmente, pues, usan el ocultamiento, puesto es mucho más fácil decir, ay, lo olvidé, no me acordaba y tal, que decir que inventarse algo y tener que recordarlo, porque al inventarnos algo, pues tendremos que recordar eso. Ahorita vamos a ver otra diapositiva donde están pues todos los procesos cognitivos que hacemos cuando estamos mintiendo. Saludos a Mikey, muchos saludos a Germán, muchas gracias por sus comentarios. Bien, sigamos. Y estas dos observaciones que tengo abajo. La mentira puede fallar por el interés del mentiroso. O sea que hay situaciones donde el mentiroso da pistas para que le descubran, porque es necesario que le descubran. Digamos, un ejemplo muy claro es cuando una madre pues ha perdido a su esposo y entonces está con sus hijos en el funeral y tal, y entonces pues mucha gente les recomienda, bueno, que al mal tiempo buena cara y este tipo de recomendaciones de que se muestre bien, ¿sí? Por el bienestar de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta persona se encuentra en un dilema entre mostrarse muy bien, ¿sí? Si, de hecho, si logra mostrarse muy bien, pues la gente va a decir, bueno, ¿y hasta qué le pasa? Que no le gusta que, o sea, que le gusta que se le haya muerto o que está disfrutando esto. Entonces tiene que medirse entre su dolor y mostrar que tiene buena cara. Entonces también mostrando esa buena cara da pistas de que hay dolor porque le conviene pues que no se note que está muy feliz, o sea que hay interés de que le pillen en esa mentira, digamos. Está la mentira cooperativa, que es una mentira que triunfa pues por interés del engañado. Entonces digamos que pues mi esposa me pregunta, ay, que si esta falda me hace ver bien, y entonces pues ella de repente querrá escuchar que sí, entonces yo le digo que sí, a lo mejor y no, pero yo le digo que sí. A ella todo se le ve bien, pero entonces yo le digo que sí y entonces ella lo cree porque a ella le interesa creerlo, ¿no? Entonces esta mentira también, por ejemplo, estamos en una fiesta y entonces yo digo, no, que mañana me tengo que ir porque mañana tengo temprano algo. A lo mejor y la gente ahí sabe que yo no tengo nada, pero pues se cree en esta mentira porque pues es cooperativo, es para que toda la cosa siga bien, o sea, como para que no haya problemas. Bien, hola, por ahí está claro todo, ¿tienen alguna pregunta?
Yo es que apenas estoy tratando de adecuarme a esto de hablarle al puntico de luz. Exacto. Sí, sería ocultamiento en caso de la madre, correcto. Pues también hay un tipo, también hay incurre falseamiento, o sea, pueden caer las dos porque ella falsea sus emociones, o sea que también se, se pone un poco feliz o tal para ocultar la verdadera emoción que es la tristeza. Entonces bien, aquí vamos a ver eh, la clasificación según el motivo, o sea que según yo necesite mentir, pues voy a utilizar un tipo de mentira. Entonces aquí están según el motivo de la mentira. Primero, este es un libro de este señor Robert Feldman, que se los recomiendo mucho. A ver, aquí. Cuando mentimos, ¿sí? Él ahí hace unas descripciones de los tipos de mentiras y tal. Y entonces está el motivo de la mentira, el autoengaño, ¿no? Y esto es una disonancia cognitiva cuando yo tengo dos ideas que riñen entre sí. Entonces, ¿qué ideas pueden reñir entre sí en mí? Entonces, la primera idea puede ser que me gusta mucho la hamburguesa con mucha salsa. Y la segunda idea es que la hamburguesa con mucha salsa hace daño. Entonces, hola, don Jaime, ¿cómo está? Saludos. Entonces, bueno, tengo estas dos ideas en la cabeza que riñen entre sí, ¿no? Entonces ¿yo qué hago? Trato de anular alguna de las ideas para que triunfe la otra. Entonces es un engaño que me hago a mí mismo. Entonces digo, bueno, si yo me voy caminando hasta el sitio de las hamburguesas, pues esta grasa de las salsas y tal, pues no me va a hacer mucho daño porque ya he caminado. Entonces yo trato de que esa idea muera a partir de una nueva idea. Está el otro tipo de mentira que es dependiendo de la exposición selectiva, es decir, que yo veo si me quiero exponer o no. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar que soy un gran chef y realmente no lo soy. Y entonces, pues se me quema algo y entonces yo digo, no, pues es que la altura, porque en Medellín, que es una altura determinada, yo lo dejo a este tiempo y no. O sea, que no asumo, que no tuve en cuenta algo, sino que prefiero dejarme bien, o sea, quedar bien en vez de aceptar pues un error. Entonces, por ejemplo, si no me gusta verme gordo, entonces paso por delante de un espejo y digo como no es que yo esté gordo, sino que es que este espejo tiene una curvatura tal que hace que yo me vea de este modo. Entonces, ese es la mentira de exposición selectiva, ¿no? Bien. Me dicen si estamos claros, si hay alguna pregunta. Yo los estoy leyendo aquí. Está este otro tipo de mentira que es un engaño cosmético. ¿Qué es un engaño cosmético? Que yo todo lo tiendo al alza. Ah, Mariana, muchas gracias. Que todo tiende al alza en mí. Entonces yo estoy haciendo mi currículum y en vez de decir que hice un diplomado, entonces pongo máster. Entonces en vez de poner máster, pongo... Entonces son este tipo de mentiras que siempre van haciéndome quedar mejor porque tiendo a compararme con los demás. Entonces, por ejemplo, se me pierde la billetera y en vez de decir que tenía 2.000 pesos cuando se me perdió, digo, no, yo tenía 200.000 pesos ahí. Entonces, estos engaños cosméticos pues son como para favorecernos un poco. Está la falsa adulación y los cumplidos no sinceros. Que, Julián, profe, las personas mitómanas sabemos que sus historias son creíbles, ellos tienen algún tipo. Bueno, este es el tipo de mentiroso patológico, Julián, y ya vamos a ir para allá. Enseguida vamos a ver algún tipo de clasificación de los mentirosos. Claro, los mitómanos, pues al tener un asunto patológico, tienen que ser tratados diferente porque es muy real que ellos puedan no sentir las emociones pues que nos activan o nos desactivan y entonces pues será muy difícil poder leer a estas personas a primera vista. Tendríamos que hacer una base lineal de cada uno. De hecho, para cada uno que nosotros vamos a leer en detección de mentiras, debemos hacer una base de su comportamiento, o sea, cómo se comporta esta persona en una situación de normalidad. Ahorita ya vamos a ver los mentirosos por patológicos y ahí vamos a ver qué pasa un poco con estas personas que son mitómanas. Bien, este otro motivo de la mentira, pues bueno, hay una frase de un escritor
Mi profesora de comunicación no verbal, que se llama Sonia Al Hakim, es una española que es increíble, que tiene un contenido increíble, se la recomiendo mucho. Bueno, ella no le gusta mucho este autor, pero bueno, finalmente uno termina leyéndolo porque también es interesante. Es Alan Pierce, y entonces este señor dice en uno de sus libros que la mentira es el aceite que engrana pues el engranaje social, o sea que la mentira de alguna manera pues hace que nosotros tengamos esta comunidad, o sea, si andáramos diciendo por ahí a viva voz pues lo que pensamos de cada uno, pues esto sería un caos. Entonces, hay mentiras que simplemente pues le cumplen con este pues como con este hecho social de mejorar los lazos. Entonces uno le dice, por ejemplo, ah, no, que estás muy bonita hoy, que se vestió usted bien, que, o sea, cosas que simplemente pueden ser falsas, pero que son para llevar mejor la vida. Entonces, bien, ojalá sean siempre sinceros con este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, yo en estos días hablaba con uno de mis estudiantes, estábamos haciendo un ejercicio donde se tenían que grabar y pues hablar de un tema en específico. Y entonces este estudiante, antes de iniciar a hablar, o sea, antes de saludar, hizo una cara de malestar muy fuerte. Y entonces, ¿qué le delató esto? Cuando le estaba haciendo la devolución que le dije, yo le dije, mira, no has empezado a hablar y has hecho este gesto. Eso quiere decir es que esto es lo que tú opinas de lo que vas a hacer. O sea, esto es lo que te... O sea, vas a ir a hacer esto y tú me pones este gesto. O sea, que no lo estás disfrutando, que no quieres hacer el trabajo. Entonces me dice, sí, profe, lo que pasa es que esta educación virtual y tal no me he acostumbrado. Entonces, claro, entonces siempre se revela en nuestro cuerpo pues estas incongruencias, ¿no? Entonces yo por eso les pido a mis estudiantes que para mejorar su comunicación siempre tengan alineado lo que piensan y lo que dicen, porque si yo estoy pensando que una persona me cae mal y le digo que me cae muy bien, pues como no está alineado lo que pienso y lo que digo, pues se me va a transmitir en el cuerpo. Pero si no me cae bien, pues yo no tendría que decirle pues, que no me cae bien, pues podría, en otras palabras, dar a entender esto, que esté tal cual, que quede alineado con mi cabeza, para que no surja pues como esta contradicción en nuestro cuerpo. Bien, esta es la mentira pues que generalmente revisamos cuando hacemos análisis de detección de mentiras, y es la mentira con intención. Este tipo de mentira pues sirve para obtener un beneficio o evitar un castigo. Entonces, nuestro cerebro entra a toda marcha cuando se nos presenta una situación y empieza, bueno, a sopesar todas las posibilidades. Si digo esta mentira, me voy a evitar esto. O si digo esta mentira, me voy a ganar esto. Entonces, ¿vale la pena o no? O también empieza a sopesar, bueno, si digo esta mentira, ¿voy a salir bien librado o no voy a salir bien librado? O empieza a decir, bueno, si miento, ¿cuáles son las consecuencias de que me pillen? Si me pillan, puede pasar. O sea, el cerebro empieza a sopesar pues todas estas cosas y finalmente pues uno toma una decisión. Entonces, bien, la mentira siempre nos, como le estoy diciendo, nos va a tener, digamos, ocupada la cabeza. Ahorita vamos a ver un poco el asunto cognitivo, los procesos cerebrales. Aquí está, aquí está. Bien, entonces, son tres procesos los que sigue la mentira. O sea, cuando nosotros mentimos, nuestra mente se activa en estos tres procesos. Primero, la actividad emocional. O sea, ¿qué emoción me causa mentir? Cuando yo estoy mintiendo, pues esto que me causa, pues a mí me puede causar una emoción de excitación por mentir, o sea que me pongo un poco feliz, que me complace porque o voy a obtener un beneficio o voy a evitar un castigo. Entonces mentir me pone feliz, ver que el otro se está pues tragando la mentira me da esta felicidad, me activa una emoción de bienestar. Y está las otras, que son las de miedo y culpabilidad. Entonces, si se fijan, por ejemplo, abajo dice bis y dice vas. Entonces, ¿qué es el bis y qué es el vas? Ah, y el FFS. ¿Qué es el BIS y qué es el BAS? El BIS es, estos son siglas en inglés, primero el BAS, el Behavioral Active System, me disculpan pues ahí el inglés.
Entonces es el sistema de activación del comportamiento, ¿sí? Y está el Behavioral Inactive System, que es el desactivamiento del comportamiento. ¿Sí? Entonces, depende de qué emoción me surja a mí durante la mentira, pues me voy a activar, se va a activar mi VAS, o se va a activar mi VIS, o me voy a desactivar. En la desactivación también está el Flight Fight System, ¿sí? Que es pelear y salir corriendo, Fight Flight System, que esto pues tiene que ver con el miedo. Entonces, esta es la actividad emocional que puede ocurrir cuando yo digo una mentira. O me, o me pongo feliz, o me da algo de miedo, o algo de culpa, algo de vergüenza. Entonces, la vergüenza, por ejemplo, es una emoción muy interesante. La vergüenza es un temor a la desconexión con el otro, a que el otro no, a que el otro repruebe mi comportamiento. Entonces, bien, eh, otro de los procesos que está ocurriendo es la gestión conductual. Entonces, como yo sé que voy a decir una mentira deliberadamente, entonces voy a tratar de tener control sobre mi comportamiento. Entonces yo sé que el otro va a poder posiblemente estar chequeando mi rostro y mi cuerpo para saber cómo me muevo, mi voz y etcétera. Entonces yo quiero controlar mis movimientos, quiero controlar qué está pasando. Entonces este sobrecontrol puede generar una rigidez o una falta de espontaneidad. Entonces, por ejemplo, es muy posible que cuando alguien mienta, si no si no hay una alineación entre las emociones y esto, si está haciendo algo deliberadamente, un movimiento deliberado, es muy posible que el movimiento y la voz no tengan una sincronía. Es decir, que yo les diga, chicos, estoy muy bravo y luego golpee. Esto no es nada creíble, esto estoy yo tratando de, a través de la razón, pues a través del pensamiento mover mi cuerpo para hacerles creer algo. Pero si yo realmente estoy bravo, yo digo, chicos, estoy muy bravo. O sea que antes de mencionar la palabra yo ya he golpeado la mesa, o justo cuando digo la palabra bravo, pues golpeo la mesa. Entonces esto puede pasar la gestión conductual, que mis movimientos salen a destiempo. Esto también hace ver que hay una rigidez, pues, y falta de espontaneidad, como le estábamos diciendo. La tercera es la actividad cognitiva. Este es otro proceso que está ocurriendo mientras estamos diciendo, pues, la mentira. Y entonces, ¿qué pasa con la actividad cognitiva? Es yo ahí pensando que me voy a inventar, yo ahí diciendo, bueno, pues, entonces voy a decir que estaba en este lugar y que me encontré con esta persona. O sea, estoy elaborando palabra, una historia, estoy elaborando algo para que el otro me crea. Entonces, mientras hago eso, también tengo que evitar contradecirme, o sea, pensar cosas que no me contradigan. Contar la mentira con coherencia, según lo que puede saber el otro, o sea, ahí ven que usamos la teoría cognitiva, ¿no? ¿Sí? La teoría cognitiva, sí, que es de la empatía cognitiva. Entonces, bien, ¿qué pasa con esto? Que todos estos tres procesos en nuestras cabezas pues nos llenan de información, nos peta la cabeza porque estamos ahí teniendo todos estos tres procesos a la vez, y entonces lo más normal que pasa es que se sobrecargue nuestro cerebro y haya errores en la ejecución, o sea que hayan errores en la mentira. Por eso va a haber un comportamiento que nos va a indicar o nos va a dar indicios pues de la mentira. Los indicadores no verbales van a ser indicadores involuntarios o no estratégicos, o sea que van a salir del otro, y los indicadores voluntarios o estratégicos son los verbales. Esos pues podríamos también descubrir, digamos, en las mentiras, en las palabras, en cómo organizan las palabras, en si estaba hablando de pasado y ahora habla de presente, o sea, si hay cambios en los tiempos, también podríamos observar si hay indicios de un relato falso. Bien, clasificación del mentiroso. Entonces hay también, según la mentira, pues se dan las clasificaciones del mentiroso. Vamos bien, Damon Montt. Ok, gracias. Eh, entonces, tipos de mentiroso. El que me estaban preguntando ahorita un poco, el patógeno. Bueno, este tipo de mentiroso, pues no es que se pueda disculpar, ¿no? Pero no es que se justifique, pero se explica, digamos, que tiene una condición como si fuese una enfermedad que le hace mentir de esta manera. ¿Esto para qué le sirve mentir? Primero, para negar la patología. Entonces siempre va a decir que no la tiene.
y para prevenir crisis emocionales generalmente, ¿sí? Eh, es una fase inicial de la patología mentir acerca de que se tiene, ¿no? Entonces, bien, este es el patológico que es una persona que tiene problemas. Bien, está este que es el mentiroso de tipo criminológico. Esto según la clasificación pues, que hace Rogers y Newman en el 2003. Entonces estos son individuos pues, que se caracterizan por ser antisociales, que actúan con maldad, suelen ser arrogantes, mentirosos, impulsivos e irresponsables. Entonces, lo que les decía, el psicópata sí tiene empatía, pero no tiene empatía emocional. La empatía emocional nacemos con ella, la empatía cognitiva luego la adquirimos. Entonces, ellos no nacen, digamos, sin la empatía emocional, pero tienen esa empatía cognitiva que les ayuda a entender la cabeza del otro para así poder elaborar bien las mentiras. Entonces, estas personas pues suelen ser pues unos mentirosos muy tesos, pues que se les cree porque como no muestran una respuesta emocional, digamos, de tristeza o de vergüenza, lo que pasa es que no tienden a ser muy creíbles, ¿sí? Como muy seguros de sí mismos, porque no se contagian de la emoción del otro. Muchas gracias, Luis. Bien, sigamos. Y está en donde caemos la mayoría de los mortales, que es el tipo de mentiroso pues adaptativo, que nos adaptamos a una situación. Entonces, cada que se nos presenta algo, como estamos hablando ahorita, yo empiezo a sopesar en mi cabeza, ay, ¿qué va a pasar si? Entonces yo lo que hago es adaptarme a esa situación, valorando las ventajas, las desventajas, todas las probabilidades. Entonces, pues generalmente usamos este tipo de mentira para enfrentar la adversidad. Entonces, ese es como el común de las personas, es de este tipo de mentirosos. De tipo adaptativo. Tenía un video, es que no he podido compartir el video aquí en la pantalla, de unos mentirosos adaptativos. Yo les sugiero que busquen el video en YouTube como niños con la cara pintada. Y entonces son unos niños pues que están ahí en un baño todos llenos de pintura en la cara y entonces el papá les empieza a hacer unas preguntas y ellos, si ustedes ven, hay unos al principio no responden, hacen un gesto como estirando la trompa y un levantamiento excesivo de los hombros. Cuando nosotros levantamos los hombros generalmente los levantamos para decir no sé o no me importa. Cuando ese no sé o no me importa es falso. Cuando yo levanto un solo hombro o cuando yo levanto excesivamente casi que llegan hasta hasta mis orejas en los hombros. Entonces, pues esto será un indicador de que hay, que hay una inseguridad sobre lo que se está diciendo. Entonces busquen a estos niños, se los recomiendo el video para que chequeen los mentirosos adaptativos. Bien, aquí tengo alguien compartido en Facebook que dice, pido perdón a todos los usuarios del metro que van a mi lado cuando digo mentiras. Aló, ¿dónde vienes? Voy en Prado, ya llego y estoy en Nikia. Entonces, si se dan cuenta, pues hay gente que empieza a escribir que típico, que es normal. Bueno, eh, siempre tratamos de generar que no haya un castigo o que haya un bienestar, ¿no? Entonces, bien, ¿cuáles son los comportamientos no verbales que se asocian con el engaño? El sí no verdadero, el sí no falso y el sí no cortés. ¿Cuáles son estos? Bueno, nosotros tenemos unos ejes en la cabeza y en el eje rotativo, que es este eje, tenemos el no. Y en el eje sagital, que es este eje, tenemos el sí. Y entonces, eh, ojo con esto que voy a decir, que es información que es muy valiosa, pero que no se puede estar usando, por ejemplo, con personas que queremos, ¿no? Porque
pues me tomaría mucho más explicar por qué no se puede usar, por ejemplo, este ítem con personas que queremos, pero básicamente es que la gente que queremos mucho o que nos quiere muestra generalmente el lado izquierdo de la cara cuando nos está hablando, porque es el lado más voluntarioso, benigno, amable, comunicador. Entonces, por ejemplo, el no falso inicia mostrando el lado izquierdo de la cara. Cuando alguien, yo le digo, bueno, y usted mató a esta persona, estoy siendo exagerado, pues, usted mató, y me dice no, pero su movimiento empieza mostrando el lado izquierdo del rostro. No sé si ustedes vean, voy a chequear que estén viendo, por ejemplo, bien mis lados, porque como a veces la cámara invierte un poco. Ah, bueno, sí, sí se está viendo. Entonces, si yo muestro primero el lado izquierdo, para mí no, es un no sobre el que yo tengo dudas. ¿Sí? Es un no del que yo no estoy muy seguro. Entonces, si yo empiezo mostrando en mi no el lado derecho del rostro, es un no del que yo estoy seguro. ¿Sí? Eh, Como les digo, tenía videitos para mostrarles, pero no he podido aprender a mostrarlos aquí, a compartirlos en la pantalla. Estuve un rato en esto. Entonces, fijarnos hacia dónde inicia el no, pues nos va a dar una pista sobre si la persona está segura del no que nos está dando o no. Entonces está lo que estábamos hablando, el sí falso, el no falso y el no verdadero. Ojo porque cuando vamos a revisar este ítem tenemos que tener absoluta claridad de que la persona ha entendido bien la pregunta y debe ser clara, directa y concreta la pregunta. ¿Usted hizo o no hizo esto? ¿Sí? O sea, no puede ser una pregunta en donde el otro sienta cierto tipo de ambigüedad porque pues nos puede dar un no falso sin serlo. ¿Sí? Nos puede dar un no falso simplemente porque desconoce qué es lo que le estás preguntando. Entonces la pregunta debe ser clara y directa para poder revisar este ítem. Y está el sí falso y el sí verdadero que está en el eje sagital. Cuando recibimos un sí donde se levanta primero el mentón, o sea, donde el primer tirón va hacia arriba, pues este también es un sí del que la persona tiene inseguridades, o sea, que no está muy seguro de ese sí que está dando. Cuando la persona está muy segura de este sí, pues inicia su movimiento hacia abajo, sí, sí, tal cosa. Ojo que también es muy claro que todo el mundo pues no les va a decir, usted le va a decir a alguien, oiga, usted hizo esto, usted hizo la tarea o usted hizo tal cosa y él les diga, "Ah, no". O sea, no esperen que haya un movimiento pues grande donde podamos descifrar fácilmente si es un no falso o un no verdadero. Ni sí, pues, ni un movimiento pues muy brusco. A veces inicia muy mm, ligeramente hacia arriba o hacia abajo, entonces a veces es difícil de percibir. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con este ítem. Yo generalmente suelo repetir los videos que hago de los que hago análisis, los reviso minuciosamente, a veces los descargo fotograma por fotograma y pues en Photoshop trazo líneas del primer fotograma, del segundo fotograma para ver si se inicia hacia arriba o hacia abajo el movimiento, porque a veces son pues movimientos muy sutiles que no alcanzamos a ver. Está el sino de Paul Ekman, que este es... Ah, perdón, no dije el sino cortés, ¿no? El sino cortés se da cuando alguien no entiende la pregunta o cuando alguien está tratando de, por cortesía, pues que no se complique la situación o el estado en el que estamos. Está el sino de Paul Ekman, que es uno que podemos ver pues muy fácilmente en este en el Chavo, ¿sí? A mí me encanta el Chavo porque el Chavo pues es una generalmente hace exageraciones y las exageraciones pues son excelentes ilustradores del comportamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el Chavo a veces dice no, sí, y entonces esta contradicción entre lo que se está diciendo puede delatar inconscientemente lo que realmente se está pensando. Entonces le preguntan a alguien como, oiga, ¿y usted se robó esto? Y él puede decir, él puede estar diciendo, no, no, yo no me robé eso. O por ejemplo, fuiste a la clase y decir, sí, sí, yo estuve en la clase. O sea, que su cabeza no avala sus palabras, lo que está diciendo. Está también, eh,
digamos, la falta de énfasis en el comportamiento de las manos. ¿Por qué pasa esto? Esto también hace parte, pues, como para observar esto hay que observar la línea base, es decir, si es una persona que cómo mueve las manos habitualmente cuando está en un estado de tranquilidad. Entonces para esto pues hace falta primero hacer pues ese primer análisis de la línea base del otro. Entonces, ¿qué pasa? Que como nuestro cerebro necesita muchos recursos cuando está inventándose algo, entonces nuestras manos también usan muchos recursos cerebrales para moverse, ¿sí? Entonces, si yo estoy ilustrando aquí, ¿sí? Es porque tengo seguridad, me es fácil decir las cosas porque simplemente las estoy recordando y las estoy diciendo. ¿Listo? Entonces sale muy fácil. Pero de repente, hola profe, un saludo, hola Andrés, ¿cómo están? Lady, saludos. Entonces, eh, cuando yo estoy diciendo algo que pues traigo a mi memoria, que ya lo sé y que tengo seguridad, pues puedo ilustrar muy fácil. Pero cuando algo me causa estrés o cuando voy a decir algo, mis manos se suspenden porque esa energía que usan uso para moverlas, necesito delegarlas inmediatamente en la creación que voy a hacer en mi cabeza. Entonces es muy bueno observar cuando alguien está moviendo mucho las manos para ilustrar y luego de repente pues empieza a tener contactos con otras cosas, con otros objetos o consigo mismo. Entonces en ese momento pues entramos nosotros a analizar, no es que esté mintiendo, esto es apenas un indicio de que algo está pasando, de que algo le está molestando y ahí tendríamos pues que algo que revisar. Entonces bien, por ejemplo, de esto que estamos hablando, de la carga cognitiva, denme un segundo, yo lo pongo acá. Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy a mentir, necesito usar teoría de la mente, que es la que estuvimos hablando ahorita, ¿sí? Necesito usar pues esta empatía cognitiva. Necesito inhibir la verdad, y esto es algo muy importante, ¿cómo que inhibir la verdad? Por ejemplo, a mí me preguntan algo, o sea, yo voy a mentir sobre mi nombre, sobre quién soy. Entonces tengo que mentir sobre que yo soy Diego Canaval. Entonces yo voy a decir que soy Pepito Pérez. Entonces cuando me pregunten el nombre, yo tengo que inhibir esa respuesta automática que he dado durante toda mi vida que va a surgir ahí. Entonces tengo que inhibir eso para controlar luego y poder decir el otro nombre. O si me preguntan la dirección o si me preguntan pues algo que yo ya tengo muy automático en mí. Entonces tengo que inhibir esa verdad. Entonces eso va a causar pues que me cargue cognitivamente. Hay un estudio de estas universidades que estudian de todo y entonces se dieron cuenta que mentimos con más facilidad cuando tenemos ganas de orinar y no orinamos. ¿Por qué? Porque se activan nuestros sistemas inhibidores. O sea que eso nos ayuda también a inhibir la verdad, estar inhibiendo la orina. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer cuando vamos a mentir es memorizar lo que vamos a decir. Es decir, si yo voy a decir una mentira, pues a lo mejor ya al otro día me pueden volver a preguntar por esto. Entonces yo necesito recordar qué es lo que he dicho. Entonces mientras yo estoy diciendo la mentira, tengo que estar grabando muy bien, memorizando aquello que estoy diciendo. Porque si yo digo ahorita, no, pues que estaba rezando en la biblioteca. Y entonces mañana me preguntan y yo, no, no, que estaba en la iglesia leyendo un libro. Entonces tengo que recordar fielmente qué es lo que estaba haciendo. Otra cosa que tengo que hacer, como lo decíamos ahora, vigilar nuestro comportamiento. O sea, vigilar nuestro comportamiento para saber cómo nos está percibiendo el otro. Y también estar atentos al comportamiento del interlocutor, porque él me va a ir haciendo caras de esto no me lo creo, ok, ok. Entonces, este observamiento que yo hago del otro me va a ayudar a decir, bueno, yo por aquí me meto, yo por aquí mejor me salgo. Y entonces, bueno, todo esto va a estar haciendo que nuestro cerebro se cargue. Entonces, controlar también mis propias emociones. Tengo que, si estoy mintiendo acerca de que no estoy triste, que estoy feliz, pues entonces tengo que controlar mi rostro para que esta emoción de la tristeza no se me filtre. Y todo esto en general va a derivar en que yo dé menos detalles, porque ya saben que estamos cargándonos cognitivamente. Entonces, mentir es más difícil que decir la verdad. Por eso ocurren estos errores en la ejecución, porque hay una carga, mi cerebro está sobrecargado y esto hace que falle la ejecución de la mentira. Bien, por acá tengo
Ya está esta diapositiva así. Por acá tengo los errores pues comunes que se dan en la detección de mentiras. Uno es el error de Otelo y el otro es el error de Brokaw, así lo bautizó Paul Ekman, que es una de las eminencias en comunicación no verbal y detección de mentiras. Ya, denme un segundo. Ya. Y entonces, el error de Otelo, que lo bautizan pues por la novela de Shakespeare, cuando cuando Otelo llega pues y mata a su amigo porque lo encuentra con su pareja y entonces la ve ya muy asustada, ¿sí? Y entonces confunde esta emoción de estar asustada porque está asustada porque la haya pillado y ella está asustada realmente es porque sabe que Otelo pues puede tomar una decisión trágica por la situación en que las encontró, que no estaba pasando nada. Entonces es confundir los gestos, las emociones del otro, confundir los gestos del inocente con los del culpable. Entonces a mí me pasó por ejemplo una vez que fui a lavar el carro y entonces primero tanqué, ¿no? Le eché gasolina al carro y entonces yo estaba consciente de que había usado la billetera, había pagado con tarjeta y que la billetera estaba dentro de mi carro. Y cuando fui al lavadero de carros, pues 15 minutos después de yo haber salido del carro y haberlo dejado en manos pues del que lo lava, eh, me empecé a buscar en los bolsillos y yo, ay carajo, la billetera, ¿dónde está mi billetera? Y entonces me desesperé un poco y fui a buscar así en el carro la billetera y no la encontraba por ningún lado. Yo estaba desesperado a la billetera. Entonces yo hacía cuenta, yo decía, carajo, yo vengo de la gasolinera hasta aquí, o sea, la billetera debe estar aquí en el carro o aquí algo pasó. Y entonces este chico que estaba lavando el carro entró en un tipo de desespero y de nerviosismo. Y miren, es muy difícil hacer un análisis de detección de mentiras cuando uno se encuentra involucrado emocionalmente. Y yo sé esto y yo lo sabía en ese momento y dije, bueno, tengo que salir de la emoción, tengo que tratar para poder ver con claridad. Y eso es supremamente difícil porque, o sea, que se me pierda la billetera que ya se me ha perdido bastantes veces, pues es una emoción muy maluca que me da, que me descompone un poco. Entonces era muy difícil realmente controlarme ahí. Pero yo estaba viendo que este chico se ponía nervioso y que todos sus movimientos y toda su gesticulación era sincrónica, o sea, lo que expresaba era sincrónico. Me decía que no lo había, él no tenía nada que ver, me decía busque su billetera. Y entonces yo lo veía claro que sus comportamientos eran abiertos, que todo lo que decía era sincrónico. Entonces yo decía, hola, o sea, no puede ser que este chico me esté metiendo los dedos a la boca porque yo sé esto y yo dentro de mí decía, hombre, este chico me está diciendo la verdad, pero no puede ser nadie más que él. O sea, los hechos me apuntaban a que era rotundamente él, pero tenía este problema de que lo estaba viendo como con el nerviosismo del inocente. Y entonces estaba ahí la situación cuando llega como el jefe de patio, pues como el jefe, el supervisor de los que lavan. Y entonces llega y me dice, así, venga. Y entonces por fuera de la ventana del carro y me señala entre las dos sillas del carro, me dice, ¿qué es eso que hay allí? Entonces yo le digo, pues mi billetera. Y entonces la billetera había quedado insertada justo entre el asiento y el freno este de mano. Y entonces pues me dio primero una alegría tremenda de encontrar mi billetera. Y luego pues me encantó haber observado este ejemplo de ver unos nervios, ¿sí? Y una actitud nerviosa que se puede confundir, ¿sí? Con la del culpable de un inocente. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta que podemos errar de esta manera, confundir, porque las personas inocentes igual se ponen nerviosas como las personas culpables. Entonces ahí hay que hacer ciertas cosas para descubrir si es unos nervios que son del inocente o si son unos nervios que son del culpable.
Y el error de Brocaut es ver señales del engaño en alguien que no hemos observado su línea base. Es decir, si no tenemos la línea base de alguien, no podemos observarlo. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo se mueve habitualmente, no conocemos cómo se mueve normalmente. Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, en indicios de mentira, puede ser que esta persona pues se comporte así, que tenga un problema, entonces sus movimientos sean a destiempo, o por ejemplo que hable con muchos circunloquios. ¿Qué son circunloquios? Pues que son de estas personas que le dan vuelta a todo. Entonces, por ejemplo, salió de aquí a la esquina y entonces yo podría resumir eso fácilmente, que, no, pues que salí a la puerta y llegué a la esquina. Pero hay otras personas que dicen, no, que yo tomé mis llaves, mi tal, y hice esto y lo otro, y entonces di un paso y luego di el otro, que son personas que hablan con mucho adornando y dándole pues vueltas a todo. Entonces, si una persona habla así y yo veo estos circunloquios como este darle tanta vuelta al asunto como si fuera una mentira, pues voy a estar cometiendo el error de Brokaw, porque es una persona que su línea de base es así. Pero si es una persona que generalmente dice las cosas claras y precisas y entonces en este momento sí empieza a darle vueltas al asunto y a esto, pues entonces ahí sí voy a poder observar que ese es un indicio del engaño, ¿sí? Porque no es habitual, porque no hace parte de su línea base. Entonces, por eso es muy importante siempre estar pendientes, pues, de la línea base del otro. ¿Listo? Bien, el tema es muy extenso, ¿no? El tema, pues en una hora, digamos que no sientan que ya con esto pueden ir a hacer, pues, observaciones o análisis de detección de mentiras. Este es un tema bastante complejo. Tildar a alguien de mentiroso es algo muy fuerte, o sea que tenemos que hacer análisis con mucho detalle. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos los análisis, no decimos que alguien miente o no, sino que lo que decimos es que tiene alta credibilidad su discurso o baja credibilidad su discurso, y pasamos un informe pues científico de los gestos que se hicieron, de cada gesto, por ejemplo, para uno inferir que alguien pues no tiene seguridad sobre lo que está diciendo, debe ver por lo menos 3 gestos simultáneos que estén ocurriendo en ese mismo momento en que está diciendo una información. Por ejemplo, que yo les pregunto a ustedes, bueno, ustedes me van a pagar, y entonces ustedes hacen primero una contracción de la nariz, luego cierran un poquito los ojos y se alejan para decirme, sí, claro, yo le voy a pagar mañana. O sea, ahí tenemos 3 ítems que me están diciendo que esta persona probablemente no me va a pagar mañana. Hay, por ejemplo, un micropicor que no es que cada que pase pues que la persona está mintiendo, sino que este micropicor generalmente se asocia a la desconfianza. Entonces, cuando yo estoy diciendo algo y me da ese micropicor, que es aquí en la cruz medialis, en la mitad de la nariz, en este palito que divide las dos fosas nasales, entonces cuando me da ese picor ahí es porque yo estoy sintiendo desconfianza. Entonces, la desconfianza puede ser fruto de lo que yo esté diciendo, o sea que si yo estoy diciendo, por ejemplo, no, tranquilos que yo sí voy a hacer esa tarea, y me rasco aquí, pues estoy desconfiando de lo que estoy diciendo. Si yo les digo, o si yo estoy escuchando que el otro me dice, sí, yo mañana voy y te arreglo esto, y entonces mientras me dice eso se rasca ahí, entonces yo entiendo que está desconfiando de eso que está diciendo. O si me dice, por ejemplo, o si está observando algo y se rasca aquí, entonces siente desconfianza por aquello que está observando. Lady Gómez, no es tan fácil. Dime que no es fácil. Claro, no es fácil. Esto no es nada fácil. Por eso hay que entrenarnos muy bien. Y tener una capacidad de... Esto no sé cómo lo entiendan bien, pero es como de no creer a primera mano lo que observamos, desconfiar siempre de nosotros, de nuestra primera observación. Estar desconfiando de lo que veo hace que yo sea más riguroso en lo que busco. Entonces, bien, dentro de un proceso de selección donde no se tiene la línea base del candidato, ¿cómo puedo determinar que me está mintiendo en la información en su discurso? Listo, Caro, muy buena pregunta y muchas gracias. Mira, en procesos de selección, lo primero que tú debes hacer es tener la línea base de esa persona. Entonces, debes delegar un tiempo de la entrevista al principio en tratar de calmar a esta persona. ¿Listo? Porque sabemos todos que las personas llegan nerviosas a este tipo de entrevistas porque, pues, hombre, de esto depende mi futuro. Si yo quiero entrar en esta empresa es porque quiero estar en el futuro aquí. Entonces ya eso implica una carga emocional y cognitiva porque yo voy a estar nervioso. Entonces lo primero que debe hacer el entrevistador es tratar de bajar esa ansiedad de la persona y disminuirla al máximo, ponerla en absoluta calma, ¿sí?
¿Cómo se logra esto? Pues hablando de cosas triviales, ¿no? Como saludándole normal, diciéndole pues que si llegó con facilidad, hablando del clima, de cualquier otra cosa que haga que esta persona se distensione y nos pueda ofrecer su línea base, o sea, cuando está calmado. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos, o sea, empezamos la entrevista con esta persona nerviosa desde el principio, no vamos a saber qué le pone nervioso y qué no, porque no tenemos su nivel de tranquilidad. Cuando tenemos su estado de tranquilidad, podemos ver cuándo se altera y se pone nervioso, o sea, podemos ver con facilidad ese cambio, ¿sí? En un cambio de tema, en algo que yo le diga, pues vemos ese cambio brusco y ahí podemos tener indicios. Pero si está nervioso desde el principio, no vamos a tener nada con qué contrastar. Juan, sí, hola Juan. Es posible detectar, ya se hace un análisis un poco más complejo, pero también se tiene que hacer cuando se hace el análisis no verbal, que es transcribir las palabras que dijo la persona una a una, ¿sí? Y tratar de, si tenemos el audio también, de a través de la prosodia, ¿sí? A través de la prosodia emocional, que esto es el tono, el volumen, la cadencia, el ritmo, todo este tipo de pues de habilidades que tiene la voz, y entonces tenemos que ver sobre qué palabra recae, por ejemplo, un descenso súbito del volumen y un aumento del tono, por ejemplo. Sí, Juan, ya estamos. ¿La de Juan Ramírez? Sí, ya la estoy contestando. Entonces, eh, por ejemplo, cuando alguien está inseguro de lo que está diciendo, cuando al finalizar una frase cae mucho su volumen y el cerebro trata de compensar esto y lo que hace es subir el tono. Esto es muy difícil pues de que yo lo haga aquí voluntariamente, pero si pueden, traten de escuchar con mucha precisión cuando alguien está terminando una frase, y si se baja mucho el volumen y se sube el tono es porque esta persona está insegura de esto. O por ejemplo también revisar los deslices verbales, cuando yo en vez de decir una cosa digo otra, que se me filtra. Los deslices verbales pues son unos tesoros para la detección de mentiras. Lo que pasa es que pues hoy no podemos ahondar en todos estos temas, pero por ejemplo yo voy a decir algo y digo otra cosa. Por ejemplo, un amigo mío, un muy buen amigo, me estaba comentando sobre una oferta que le estaban haciendo por teléfono, y entonces me dice que el precio era millón y miedo. Y entonces yo, millón y miedo, eso está muy raro. Y entonces me dijo, ah, perdón, millón y medio, ¿sí? Y entonces, ¿por qué se le filtró esta palabra miedo? Entonces yo le pregunté como, oiga, ¿y usted por qué dice millón y miedo? Entonces me dice, no, es que a mí esta vaina me parece que era una estafa. Entonces lo que a él le daba era miedo, que lo robaran. Entonces por eso se filtra. Entonces estar muy atento también a los deslices verbales es muy importante en la detección de mentiras. Por medio del chat también se puede, pero ya eso es un asunto pues muy difícil. O sea, si yo escribir, puedo escribir y borrar, o sea que no voy a tener lo que le sale, lo que le nace a la persona de primera mano, sino que va a estar probablemente pues meditado y pensado. Hay veces que ocurren los deslices escritos, que se llaman lapsus calami, y es que yo escribo algo que se me va, pues filtrando lo que pienso realmente o lo que siento. Yo me encontré con un lapsus calami en una fotografía. Decía una chica que estaba como en este tipo de aplicaciones de Tinder y esto. Entonces decía la chica como que le estaba dedicando a su pareja que se murió esa fotografía. Entonces decía, siempre te amaré, nunca te olvidaré. Y bueno, pues que esté en este tipo de aplicaciones como Tinder, pues no habla de que lo esté recordando pues por siempre y tal. Entonces, no te olvidaré. En vez de copiar, no te olvidaré. Entonces este tipo de deslices al escribir también revelan un poco pues nuestro inconsciente, lo que estamos pensando realmente. Exactamente, Juan. Es cuando la gente dice esto de, ay, me traicionó el subconsciente, es un desliz verbal. Yo tengo por aquí anotados varios deslices verbales. Me encanta, yo estoy siempre con estas notas abiertas, y cada que escucho algún desliz verbal, pues lo anoto, ¿no? Me encanta. Entonces, por ejemplo, aquí encontré uno. Venía yo con unas amigas en el carro de una de las amigas, y entonces venía yo manejando. Y entonces mi amiga venía en el carro de atrás.
y ven en la parte de atrás, y entonces venía acostada durmiendo, y entonces yo llegué y frené así durísimo. Y entonces ella casi se cae allá atrás en la parte de atrás. Y entonces me dijo, oiga, ¿qué pasó? Y entonces yo le dije, no, es que un carrito. Y entonces, carrito. Y entonces yo le quería decir, era un perrito, ¿sí? Pero como yo en ese momento me puse fue en la cabeza del perrito, entonces lo que dije fue el carrito. Entonces ese desliz verbal hace ver que yo estoy pensando más en el perro, pues que en el carro, ¿no? Bien. Eh, ¿Quedó claro, Juan? ¿Quedó claro? ¿Qué quiere decir cuando alguien se pone nervioso y gaguea? Mira, esto de Julián, esto de ponerse gago y nervioso puede ser por muchas cosas. Eso no necesariamente indica que alguien esté mintiendo. De hecho, yo también gagué un poco aquí, pues porque a mí esto es una situación bastante anormal para mí. Entonces quiero a veces también entregar mucha información y pues se me presenta toda esta información aquí. Yo tengo que darle salida por la voz. Entonces, mientras yo me tardo ahí acomodando o algo, pues también pueden ocurrir este tipo de trabas verbales. No necesariamente están diciéndonos con esto que nos están mintiendo, pero sí puede ser un indicador si le sumamos otros indicadores, las trabas verbales. Claro, Adriana, mira, es Cuando mentimos de Robert Feldman, ¿sí? Un libro muy recomendado. También hay otros de detección de mentiras que les recomiendo. Paul Ekman, por ejemplo, es uno de los mejores autores. Claro que este sí es un poco técnico. Hay un libro de Paul Ekman dedicado a las mentiras, se llama Telling Lies. Esos son los libros que les recomiendo para que aprendan sobre el tema. Bien, esto fue IME al tablero. Espero que les haya gustado. Vamos a traer algo más de información luego. Estén pendientes. Muchas gracias por atender este llamado. Muchas gracias por su tiempo. Cualquier consulta, pues bueno, por ahí están las redes sociales para que me contacten. Que estén bien.